muchos los mensajes que recibí los últimos meses pidiendo la teoría de Butterfly. Sin embargo, estaba un poco bloqueada. Varios fallos muy grandes en la promoción me dejaron un poco enojada con BBC y la teoría se siguió demorando. Te cuento que si ya viste todos nuestros videos explicativos de Luna, que van a estar en esta ahí, no solo sos una muy buena amiga, sino que ya entendés muy bien cómo nos estamos manejando acá. Luna no es un grupo más del montón. Todos sabemos que no tiene un concepto que se pueda analizar directamente. Su idea, su música y hasta su diseño de arte muchas veces está calculado hasta el punto donde una pequeña variación de un detalle puede cambiar todo el mensaje. Es posible que nunca sabremos si cuando Jayden Sion creó Luna sabía hasta dónde se podría aplicar su concepto. Digamos que Jayden Sion apostó fuerte en la ruleta, pero la bolilla todavía no se decide a caer en algún número. Pero para entenderlo un poco mejor, vamos a volver a viajar por el tiempo. Vamos al año 1963 y este hombre, Edward Lorenz, se encuentra en su laboratorio tratando de predecir el clima con la intención de crear lo que se denomina un modelo predictivo. Si te sorprende lo que digo, te equivocaste de canal, estabas buscando el demás. Imagínense, las fórmulas son demasiado complicadas, así que Edward utiliza una computadora de última generación para ayudarse en cálculos. Sin embargo, y a pesar de que en la práctica su supercomputadora ocupa el espacio de toda una casa, resulta muy lenta. Así que como la señora acá, cuando tiene que subir un video a YouTube, Edward se fue a tomar un té mientras su supercomputadora hacía los cálculos. Imaginen su sorpresa cuando vio esta imagen. ¿Es una mariposa? ¿Es un Moebius? ¿Por qué seguir gastando el cerebro con cosas raras como las matemáticas o la Wikipedia cuando podemos ver una película que nos lo explica todo? Como vimos en la película del 2004, el efecto mariposa, cambios mínimos dentro de un sistema dinámico pueden tener consecuencias enormes que resultan impredecibles a través de la intuición. ¿Por qué? ¿Por qué Ashton tuvo que renunciar a la parte de su vida? Solo para que yo tuviera una vida mejor. Estoy triste. No sé por qué, pero creo que no estás listo para lo que sigue. Pero como en el guión está escrito, estoy obligada a leerlo. Aquí vamos. Ajustate el cinturón que vamos a viajar a través del Moebius. Noviembre de 2016, lanzamiento del MV I'll Be There, la primera canción con dos integrantes de Luna juntas. Exactamente a los 2 minutos 40 segundos, una mariposa pasa volando mientras Jin Jin y Jun Jin bailan en un patio. Diciembre de 2016, el lesbian Haseol persigue vestida de mariposa a su mayor miedo, un pájaro, y lo mata con un diamante. Enero de 2017, en Kiss Later, Jeojin vive en el capullo de sus sueños adolescentes, un sueño del que trata de escapar y no lo logra hasta que no se acepta a sí misma. Abril de 2017, en Everyday I Love You, Haseol entra en los sueños del robot Vivi para despertarla. Mayo de 2017, en Eclipse, Kim Deep se da cuenta que bajo la luna roja se puede transformar de niña a mujer. Junio de 2017, en Everyday I Need You, Vivi atraviesa el espejo y libera a Jin Seoul. Julio de 2017, en Love Share Emotion, Jin Seoul atraviesa el espejo y libera la pasión de Cherry con una fruta mágica. Noviembre de 2017, con New. Ives deja de observar a las 3 lunas y se da cuenta que puede elegir ser lo que quiera ser. Se revela contra el sistema religioso del K-pop y libera a Vivi de sus sueños rosas. Diciembre de 2017, en Heart Attack, Haseol despierta de sus sueños y la enfrenta a la realidad. Enero de 2018, en One and Only, Ives y Chu persiguen a Bowon hasta que la sacan de su capullo. En marzo de 2018, Jin espera en la terraza donde se llama con Jun-jin la liberación de un nuevo tipo de idol. Cuando Olivia aparece es feroz y el círculo se cierra. Jin ya no es una niña, se transformó, el viaje de Luna estaba completo. Pero ahora quiero que lo pienses nuevamente. Las chicas de Luna nunca viajaron, siempre estuvieron ahí. Ellas solo salieron a bailar como una mariposa que vuela con gracia desde una flor hacia otra flor. La que viajó fuiste tú. Justo desde que pasaron los 40 segundos del segundo minuto de I'll Be There, se inició en vos un efecto mariposa que cambiaría tu forma de ver, entender y escuchar K-pop. Entonces la semilla del cambio se plantó en miles y miles de niñas totalmente diferentes entre sí, que adoptaron este cambio, sin importar raza, religión o tendencia sexual. Incorporaron a Luna en su vida. Miles de lunáticas como vos se te unieron. Y así como ellas, saliste a bailar en público canciones muy raras. Empezaste a crear teorías y conectarte durante toda la noche en los chats para debatir cuál era el significado de cada escena. Luna cumplió su promesa de que nunca más estarás sola, porque tú eres la que percibió, desde el otro lado del mundo, al grupo que en una agencia muy extraña
te decía que dejes de soñar con príncipes azules y empieces a conocerte a ti mismo, para luego enfrentar tus miedos, finalmente transformarte para desplegar tus alas y aprender a volar. BBC y Luna solo propusieron un pequeño cambio, y eres tú la que finalmente se transformó en mariposa. Yo soy Lola y esta es la señora Vaca. No olvides suscribirte en el botón rojo de acá abajo y activar la campanita. Tampoco olvides darle manita arriba al video si te gustó y compartirlo con todos tus amigos. Nos vemos la próxima. Chao.